días, buenas tardes, donde quiera que estés. Y bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de este podcast Conversaciones Veterinarias. Y bueno, hoy tenemos a una nueva invitada después de tener ahí un pequeño descanso, un interludio. Pues bueno, ahorita tenemos, bueno, de nuevo una invitada. Ella es médico veterinario, especialista en medicina y cirugías veterinarias de fauna silvestre por parte de la UNAM. Es egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro y es fundadora del Hospital Veterinario Marisma Exóticos, y bueno, también profesora y encargada del área de medicina de mascotas no convencionales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Les presento a la doctora Paulina Acosta. ¿Cómo estás, Paulina? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Muy feliz de estar aquí. Qué bueno que estás muy feliz. Sí. Y no, y gracias a ti por aceptar la invitación, ¿no? Con ahí un poco de premura. Y bueno, pues bueno, algo importante que hay que revisar, pues bueno, es primero mencionaba, ¿no? Que esta cuestión de que eres especialista, bueno, de hecho, ambos somos de la misma generación, fuimos compañeros de esta especialidad desde el internado y bueno, posteriormente en la residencia, y nos tocó sufrir, más o menos, ¿no? Primero que nada, ¿por qué? Bueno, antes de pasar a esto de por qué la especialidad o cómo nos fue en la especialidad, primero, ¿por qué decidiste o cómo fue esta parte de decir, bueno, ya soy veterinaria y ahora quiero dedicarme a los animales exóticos, ¿no? ¿Por qué no como irse por lo tradicional, o qué fue el detonante, o ya desde hace mucho tenías como esta intención? Sí, fíjate que básicamente fue desde los primeros semestres de la carrera, o sea, casi que el primer semestre. A mí siempre me han gustado los perros y los gatos. De hecho, yo soy tutora de perros y gatos. Pero a mí me gustaba como tal la medicina de otros animalitos. Yo la verdad es que sí veía como algunas cuestiones en redes sociales, en algunos programas veterinarios, en los que atendían animales silvestres, ya sea tigres, jirafas, rinocerontes, entre otras cosas, y la verdad es que a mí me llamó mucho la atención esa rama. Quizá desde el principio no estaba como, no tenía como la idea de qué de todo de fauna silvestre me gustaría trabajar, pero ya conforme fueron pasando los semestres y tuve la oportunidad de hacer mis prácticas profesionales en el Hospital Veterinario de Especialidades de Fauna Silvestre de la UNAM, ya fue cuando me decidí que lo mío eran los no convencionales, y ya de ahí pues como bien mencionas, pues entré a la especialidad, obviamente con este punto, ¿no? De que quería profesionalizarme y obviamente aprender más sobre la medicina de estos animales. Ya. Muy bien, y de hecho ahí hay algo interesante, ¿no? Algo que sucede, incluso que creo que todos pasamos, bueno, salvo algunos que ahí por ahí tienen esta cuestión de que desde que entra tienen bien marcado a qué se van a dedicar, pues está esta cuestión de la duda, ¿no? Que a lo mejor incluso yo también me pasó, no sé si a ti te pasó, que yo obviamente sí entré con esta intención de dedicarme a fauna, pero de repente llega un punto donde pues no ves o no llegas a la materia de fauna, empiezas como a Uh-huh. hacerle ojitos a otras áreas, y bueno, posteriormente ya llegas a ese punto, ¿no? Pero también existen muchos recién ingresados a la carrera que tienen esta situación de que no saben, hay unos que no saben, algunos tienen como tres áreas en las que se quieren dedicar, y bueno, algunos otros pues ya dicen, no, si yo sigo por ahí, me espero y cosas así, ¿no? Entonces, pues este tipo de pláticas de repente siento, o yo espero, pues que ayuden mucho a estos alumnos que tienen pues esta situación en este momento, ¿no? No, sí, justo, o sea, y como mencionabas, o sea,
mi universidad sobre todo se enfoca mucho bueno, ese tiempo, cuando menos, era muchos animales de producción. Y Ujú. al igual que tú, era como de batallar, ¿no? De dónde podrías encontrar algún profesor, algún mentor, alguien que te pueda guiar sobre esa área. Y pues las poquitas clases o cositas que salían, pues se tenían que aprovechar, porque si no, que pues no salían de manera constante, ya sea ir Ujú. a trabajar con ardillas o moldear en la sierra, por ejemplo, me tocó murciélagos, o sea, cuestiones de proyectos de investigación, pero pues, o sea, no, eran las oportunidades que salían, ¿no? Sí, no era como tal una cuestión de medicina, ¿no? Como Exacto. ahora la practicamos, ¿no? Sí, también me tocó como esa parte de, pues, como andar ahí buscándole, pues, cosas que luego a veces, bueno, no sé, incluso como que a veces te hacían dudar como de sí, sí hacerlo, Ujú. porque decías, ¿en serio voy a hacer eso? Sí, claro. Oye, ¿y en qué semestre estás dando clases y qué materia ahorita? Ahorita es de alumnos a partir de octavo semestre. Y se está dando la materia de fundamentos de medicina en animales no convencionales. Básicamente vemos desde cómo hacer el interrogatorio clínico, cómo hacer un examen físico general completo, cómo se puede hacer un examen orientado a cada sistema en particular, cuestiones de búsqueda de información de medicina basada en evidencias, eh, básicamente la materia, a pesar de que sí el temario está algo saturado, considero que tiene todo lo indispensable y necesario como para que alguien que se quiera dedicar o le llama la atención a esta área sepa por dónde va el asunto, ¿no? Y que si en dado caso se quisiera especializar aún más, que pudiera llegar a hacerlo ya con herramientas. Ok. ¿Esta materia es parte como bueno, en esta universidad es parte como del tronco común o todos la tienen que tomar? ¿O es más como una optativa, perdón, de los que quieran tomar? Sí, al día de hoy es optativa. Entonces, Ujú. ya básicamente ya el alumno que desea como saber un poquito más de esta área ya la puede dar de alta, pero sí no está en el tronco común. Ok. Sí, sí, bueno, es que algunas universidades tienen como esta situación de que todos cursan por algunas materias por lo menos y ya después, o por lo menos acá en donde doy yo clases no es, sí hay como una división, pero tal cual así como optativas no existen, ¿no? Y bueno, retomando un poco la cuestión de la preparación, ya mencionabas por ahí que parte de la decisión o de tomar esta decisión de ser médico de no convencionales o de exóticos o de fauna fue porque llegaste a hacer tu servicio al Hospital de Fauna de la UNAM, ¿no? Primero que nada, ¿cómo fue que te enteraste? ¿Cómo fue que llegaste ahí? ¿Te dijeron o conocías a alguien o simple y sencillamente un día llegaste y dijiste, ah, mira que hay un hospital de fauna, ¿me aceptan? Sí, básicamente, sí, es una historia muy curiosa porque al final, eh, ah, como tú bien dices, a todos nos pasa de que no, ya me voy a dedicar a otra cosa porque a lo mejor aquí no encuentro como bien cómo está el asunto. Entonces, básicamente yo, de hecho, ya en los últimos semestres dije, no, pues me voy a dedicar a pollos. Mm. Pero no, algo dentro de mí dijo, no, necesito buscar, o sea, necesito saber qué es lo que necesito para hacer lo que me gusta. Y fue cuando le pregunté a un profesor que se llama Guillermo de la Isla, de ahí de la facultad, y le dije, oye, es que yo quiero algo de fauna, o sea, a mí me gustaría ya como tal estar de lleno en mis prácticas profesionales en algo así. Y fue cuando me recomendó que hablara con una doctora que quiero muchísimo, que se llama Laura Bolaños Aguilar, Saludos al Laura. que saluditos, que ella pues también estudió en la Universidad de Querétaro. Y fue cuando la contacté y le dije, oye, pues me llamo Paulina, el doctor me dijo que hablara contigo sobre esto de fauna porque me dijeron que tú ya estabas haciendo un internado en la especialidad. Entonces fue cuando ella me dijo, sí, justo estoy en el internado, me va a tocar rotar en el hospital pronto. Y la verdad es que te lo recomiendo porque si quieres fauna, ahí es como entrar de lleno al mundo real de qué se trata
digamos, ser un médico de fauna silvestre, ¿no? Entonces, ya le dije, bueno, me gusta la idea, eh, ya nada más metí mis papeles para que me aceptaran mis prácticas profesionales ahí, y afortunadamente tuve mucha suerte de que pues todo se movió de acuerdo a mis tiempos y a todo, o sea, no tuve ninguna dificultad. Y ya fue cuando en agosto del 2016, me parece que ya tiene mucho, empecé mis prácticas profesionales, me quedé ahí 4 meses y afortunadamente también esos 4 meses estuvo la doctora Laura haciendo su rotación ahí en el hospital. Entonces la verdad es que ahí fue cuando ya llegué al hospital, y básicamente fue por eso, porque afortunadamente conocí a la doctora Laura, y ya de ahí ya empezó todo. Fue cuando de verdad dije, wow, o sea, las personas que están aquí de verdad están sumamente capacitadas para hacer lo que hacen. O sea, yo quiero ser como ellos, o sea, de verdad quiero desempeñarme así. Y terminando mis prácticas, la verdad es que sí, si tú haces ahí una estancia, sales con muchas herramientas como para poder llevar a cabo una consulta ya tú solo. Entonces, la verdad es que me ayudó mucho. Sí, 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 es como dices, ¿no? Da un panorama de lo que es la vida real, ¿no? De repente, si bien por ahí me ha tocado escuchar, pues, de algunos, o por ejemplo, no sé si a ti te pasó, bueno, o por lo que me dices no pasó tanto, ¿no? Pero yo sí me acuerdo que cuando yo también iba a entrar ahí, como que era, pues es que es de fauna silvestre, pero solo ves conejos y solo ves tortugas y cosas así, ¿no? Pero en realidad pues sí, lo que ves en el hospital pues es una cosa y te prepara muchísimo, pero también tiene otros aspectos el hospital, la cuestión de saber cómo buscar, o sea, tienes un caso del animal que sea, del paciente que sea, y tienes que, y aprendes a saber cómo resolverlo, ¿no? Eventualmente con toda la cuestión de la investigación. Eh, Sí, claro. sí, entonces, bueno, ya hiciste bueno, ¿cómo se llama? Como tu servicio profesional Ujú. y me imagino que, o qué pasó en ese momento, dijiste, te enteraste ahí mismo que existía la especialidad, ya la misma doctora Laura te había comentado, o cómo fue, o que terminaste en en este embrollo. Sí, sí, terminando mis prácticas regresé a Querétaro a titularme, pues ya básicamente a sacar mi cédula, todos esos trámites, y empecé a trabajar por mi cuenta, en la práctica privada, ¿no? La verdad es que, si te soy honesta, me iba muy bien. O sea, yo me sentía bien, o sea, ya me sentía con la confianza de hacer cosas yo sola, y eso la verdad lo sigo agradeciendo, porque pues en ese entonces que duré un año trabajando, sí pude, pues continuar, ¿no? Practicando y aprendiendo. Entonces, ya después, obviamente, te da como siempre que hay un caso, te quedas así como de, necesito aprender más, o sea, necesito Ujú. saber más. Entonces, yo fue así como, o sea, definitivamente no me quiero quedar aquí. O sea, sé que me dio herramientas, todo lo que aprendí, pero necesito, necesito ir al siguiente nivel, o sea, necesito ir al siguiente paso, ¿no? Y obviamente ya en las prácticas yo conocía a muchos, que ya estaban en la especialidad, que estaban haciendo internados, residencias, que estaban haciendo como tal, estancias, que estaban haciendo un buen de cuestiones. Y pues yo ya los veía, o sea, yo veía cómo trabajaban, yo ya sabía de la especialidad, sabía, ahí en ese tiempo, en ese periodo me dijeron dura tanto, haces rotaciones en diferentes zoológicos. O sea, ya ni siquiera solo es el hospital con no convencionales, Ujú. sino que ya es medicina ya de otros animales. Entonces ya conocía qué conllevaba la especialidad con lo que yo veía de mis compañeros, y ya fue cuando un año después de trabajar me decidí meter en mis papeles, presentar la entrevista, y ya, o sea, la verdad es que básicamente ese fue como el pasito para mí para poder regresar, porque sí quería,
sí quería todavía aprender y dar más para los pacientes. Sí, 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 comprendo esa parte, ¿no? O bueno, me parece que una vez que estás ahí en este lugar, pues sí te da como esta sensación de, hay algo más, ¿no? Hay algo más y bueno, no sé, también cuando sales, te quedas con esa sensación de que seguramente hay más, pero bueno, ya me parece que ya tienes las herramientas para poder continuar por tu cuenta, ¿no? Entonces, pues igual, cuéntanos cómo fue la experiencia del hospital, ¿no? Bueno, ya hemos platicado en algunos otros espacios, ¿no? Que generalmente suele ser complejo, difícil, cansado, pero al final siempre trae como muchas satisfacciones, ¿no? También. Sí, definitivamente la primera semana fue muy difícil para mí en todos sentidos. O sea, obviamente iniciar en otra ciudad, o sea, a pesar de que yo de nacimiento soy de Ciudad de México, yo crecí en Querétaro, o sea, amigos obviamente no tenía ya. Pues otra ciudad, un hospital nuevo, con personas que ya de verdad, o sea, tú las escuchabas hablar y era impresionante como todos estos conocimientos que ya tenían y fue como de decir, ok, o sea, necesito ponerme las pilas, o sea, ponerme a nivel de mis compañeros y pues la verdad es que la primera semana sí fue muy difícil, sobre todo también porque me quedaba muy retirado donde me quedaba al hospital, pero digo, ya te encuentras la manera, o sea, ya sea estudiar en el camino, o sea, adelantar cosas en el hospital, o sea, sí fue difícil, pero la verdad es que conocí a personas muy buenas que hasta la fecha quiero mucho, que pues me ayudaron, obviamente hicimos un círculo de amigos y de apoyo bastante fuerte y pues eso básicamente hizo que también la estancia fuera todavía mucho más agradable, ¿no? Uh-huh. Em, son cuestiones que a la fecha digo, ok, me costó, pero si no hubiera dado ese pasito de salir de mi zona de confort, quizá ni siquiera hubiera estado aquí en este momento. Claro. Entonces, la verdad es que me gustó muchísimo, sobre todo, aparte de las consultas, también como tú bien comentabas hace rato, pues conlleva que tú ves que se pueden publicar hasta artículos científicos, Uh-huh. se puede como tal llevar a cabo investigación. Yo, por ejemplo, en mi estancia, trabajé un artículo de revisión con el doctor Daniel Gómez Quizano, saludos también, Saludos. sobre dieta en tortugas acuáticas. Y yo dije, wow, o sea, en la vida me iba a imaginar yo escribir un artículo y publicarlo, ¿no? Entonces, fue un tema que a él le llamó mucho la atención, que de hecho yo presenté como seminario final y que afortunadamente pude publicar, ¿no? Entonces, pues ahí me di cuenta que aparte sí de las consultas y la medicina, también teníamos una tarea y una labor en la educación al tutor y obviamente la generación de información para que el área crezca, ¿no? Sí, esta última parte que mencionas, y bueno, también saludos al doctor Daniel, esta última parte que mencionas, ¿no? Como, y la veo de repente en algunos colegas, y bueno, no es como tratar de menospreciar su trabajo ni nada, pero sí de repente, sí se preocupan mucho por pues, los medicamentos, esto y lo otro, pero sí veo que de repente no se les da esta parte de la educación como tú dices, ¿no? Sí, pues, o nada más se les dice, la alimentación está mal, o el lugar está mal, Ujú. y compra esto y listo, ¿no? Pero como que siento que a veces no se va un poquito más allá, ¿no? Y creo que sí algo que dejó pues el internado, bueno, desde la estancia a la residencia, pues es esta cuestión, ¿no? De como de ir más allá, ¿no? De que tienes que educar al propietario de que tiene una mascota que no es convencional y que cualquier otra persona que le diga algo, el que se lo vendió, pues le va a decir lo que sea que le dé de comer por venderlo, porque él es lo que le da en el corto periodo que tiene, pero pues no se imagina algunos problemas que podría traer en el futuro, ¿no? Y siento Claro. que si es como este plus que tenemos, o los que estuvimos o por lo menos o los que han estado en el hospital, aunque no haya terminado Ujú. la especialidad, esa situación de la
la educación del propietario. Sí, claro, y parte muy importante y fundamental porque cuando él sabe que está mal y lo puede corregir, pues básicamente se eliminan muchos problemas asociados a dieta y ambiente, ¿no? Uh-huh. Entonces, muy importante. Sí, y bueno, ahorita mencionabas esta parte de, pues, de las publicaciones, de los trabajos finales, de los seminarios que, bueno, tanto nos quitaron el sueño en alguna época, pero bueno, como dices, ¿no? El entrar ahí te ha llevado por diversos caminos que posiblemente lo dimensionábamos o lo dimensionabas como un tanto lejano, y que pues bueno, eso lejano pues ya llegó, ¿no? Primero, pues el año pasado fuiste una de las ganadoras de la beca de Murray Fowler de la reunión anual de la AAZB, que me parece que fue, bueno, ahorita no sé si en Boston, sino ahorita en Houston, Texas. Entonces, pues bueno, primero que nada, para todos aquellos escuchas y quienes nos están viendo, pues, ¿cómo fue que te enteraste de la beca y cómo fue que participaste por ella? Sí, la beca yo me enteré la primera vez por una doctora que se llama Andrea Navarro. De hecho, ella ganó la beca cuando yo estaba en mis prácticas profesionales. También saludos, Andrea. Y vi que, saluditos, y ahí sí, no recuerdo dónde fue la sede, pero sé que fue en Europa. No recuerdo dónde fue la de Praga. La de Praga, sí, la de Praga. Y dije, wow, o sea, de verdad, o sea, y de hecho ella en ese tiempo era residente, entonces, o sea, yo estaba, pero que sí, anodada por todo lo que estaba haciendo Andrea, y dije, bueno, primero lo primero, me voy a enfocar en hacer yo, primero estudiar y hacer, y ya después vemos, ¿no? Después, pues aquí el doctor presente, el doctor Antonio, se ganó también la beca el año antes que yo, ¿sí, no? No, o sea, tú fuiste un año antes. 2019, yo fui 2019. Ajá, el doctor se ganó la beca también. ¿En dónde fue la sede esta vez? Esta vez fue en San Luis, Missouri. Ajá, sí, justo me parece que estábamos en internado, Así si no es. me equivoco. Sí, entonces, ok, dije, no manches, qué increíble, o sea, la verdad me puse muy feliz por ti, dije que qué padre, es una muy bonita experiencia. Y en ese momento el internado, ya sabes, es un caos, el internado es un reverendo caos, y después seguía la residencia, ¿no? Entonces dije, ay no, ok, primero, igual, primero lo primero, ¿no? Voy a primero terminar esto y ya después veo. Ya después, ahora sí, que ya terminé la residencia, la especialidad, hice mi examen de grado y todo, dije, pues ya, es el momento, ¿no? Y fue cuando ya me puse a investigar en la página de la AZB, todo lo que pedían, en qué consistía la beca, tienes que mandar como tu carta de motivos, tienes que mandar tu currículum, porque al final de cuentas esta beca lo que hace es que apoya a colegas que básicamente se encuentran fuera de Estados Unidos, que también trabajan en el área de fauna silvestre y no convencionales, pero básicamente es un apoyo incentivo para ellos, que pues están día a día trabajando con animales silvestres, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestro campito aquí en México en no convencionales, pero también hay doctores que están a la mitad de la selva en Colombia o en Costa Rica rescatando animales silvestres, ¿no? Haciendo rehabilitación. Entonces, lo que hace esta beca justamente es hacer el apoyo para que estos médicos puedan asistir al Congreso y que obviamente compartan sus vivencias, todo lo que hacen en su área de desarrollo, y pues claramente está todo lo que aprendan en este congreso lo puedan aplicar a sus pacientes, ¿no? Entonces en eso consiste la beca. Yo apliqué el año pasado, la verdad es que el proceso fue bastante rápido. Obviamente tiene varios meses en lo que evalúan tu solicitud y deciden si te dan la beca o no, te dan el premio, pero afortunadamente se logró y pues pude ir el año pasado al congreso.
Sí, sí, pues como dices, no es una experiencia pues padre, ¿no? O sea, es algo eh, que de repente aquellos que no, que estén pensando y que no lo hayan hecho y pues háganlo, ¿no? Porque la verdad, precisamente yo iba a aplicar para la de Praga, pero por alguna extraña razón no lo hice y me arrepiento muchísimo. Y fue que el año siguiente fue cuando apliqué. Entonces, Ujú. de hecho, apliqué junto para, para esta beca y creo que después fue cuando se abrió la convocatoria del internado y fue cuando pues dije, no, pues las dos, ¿no? Y como que decía, a ver cuál pega, ¿no? Y afortunadamente Claro, pegaron las dos y como dices, no fue así como de que, súper. me voy en el pleno internado cuando tenemos más trabajo, me voy a ir a un congreso Sí. de ese tipo, ¿no? Pero, y bueno, y qué tal la experiencia ya? Bueno, generalmente, y bueno, tampoco es como que, eh, como decir que, bueno, pues sí es fácil, o sea, relativamente es fácil, pero pues sí tienes que tener como ciertos méritos o tienes que tener como ciertas cuestiones como para que empieces a brillar y le llame el ojo a las personas, ¿no? Obviamente compites con, bueno, hay, si no recuerdo, creo que son ocho becas, ocho plazas, no recuerdo, pero sí son como algunas cuantas. Sí. Eh, y bueno, y compites con Sudamérica, con Centroamérica, con Asia, con África, me parece por ahí que son esos, bueno, y no sé la verdad cómo estén como repartidas, pero pues a final de cuentas no creo que generalmente seas la única persona que de repente o por la región que apliques, ¿no? Entonces sí hay como ciertas cosas, pero cuéntame cómo fue la experiencia de estar allá, de asistir a este congreso. Sí, fíjate que también estuvo así de no aplicar porque también dije lo mismo que acabas de decir, o sea, compiten médicos de todo el mundo, o sea, y dije, ok, sí hago cosas, o sea, pero dije, o sea, no sé, como que en ese momento te entra la dudita, ¿no? O sea, Ujú, digo, o sea, al final de que sí ya había recorrido cierto camino, ya tengo cierta experiencia o en ese momento la tenía, o sea, todavía lo dudas, ¿no? ujú. Pero bueno, apliqué y afortunadamente sí la obtuve y justamente la gané con varios compañeros de Costa Rica, una doctora de Colombia, un doctor justamente que trabaja en Asia, otra doctora que trabaja con orangutanes en Asia también. Eh, y ese mismo día, justo cuando me enteré de que había ganado, de verdad es que estaba que no me la creía porque pues tampoco es algo pequeño, o sea, yo Sí, claro. sabía lo que sabía lo que me esperaba, ¿no? Ujú, Porque al final tienes que dar una conferencia así es. en donde tú expliques a qué te dedicas, ¿no? O sea, Ujú, cuál es todo lo que has venido trabajando, qué es lo que haces en tu día a día, algunos casos interesantes o incluso el por qué tú decidiste aplicar para la beca, ujú. o sea, explicando el por qué, ¿no? Y obviamente eso lo expones frente a personas en el área que son ya sumamente importantes, o sea, son Masters. diplomates o triple boards, o Ajá. sea, masters de masters, entonces sí es como que voy a exponer enfrente de estas Sí. personas que son los que escriben los libros, o sea, los Ajá. que escriben los artículos que yo leo, o sea, es como de wow, ¿no? Entonces, al principio la verdad es que estaba muy nerviosa, sobre todo por ese momento, pero ya llegando al punto de que ya me tocaba pasar, pues ya, o sea, se te quita todo y dices, pues ya, de aquí soy, ¿no? Ujú, Y afortunadamente las personas que conocí, todos los doctores, a pesar de su amplio conocimiento y a toda su experiencia de años y todos los títulos que tienen, la verdad es que fue una convivencia muy bonita, o sea, me invitaban a colaborar con ellos, a ujú. visitarlos en sus clínicas, a lo mejor una estancia, aunque sea pequeña, con mis compañeros de los que ganamos la beca, también me la llevé muy bien, o sea, afortunadamente, me llevo bien con ellos porque la mayoría eran latinos, ¿no? Ujú. Entonces, pues, o sea, la convivencia fue súper, súper, súper amena
Y aparte de que obviamente te da para estar en las pláticas, pues sí te da chance de poder conocer, ¿no? O sea, conocer la ciudad de ellos, o sea, sus costumbres, conocer cómo ellos hacen medicina allá, porque pues no todos tenemos como a lo mejor los mismos equipos o el mismo acceso a lo mismo, ¿no? Ujú. Entonces, pues se hacía como una convivencia muy bonita porque pues cada quien compartía sus experiencias de lo que hacía y pues al final también hasta proyectos y todo terminaban saliendo, ¿no? Como platicaba con la doctora Janet, que es una de las que ganó el premio de Costa Rica sobre mostrar sus perezosos, ¿no? O sea, para sacar varios proyectos de ahí, ¿no? O sea, porque ellos reciben muchísimos, ¿no? Entonces, la verdad es que la conferencia en general, muy padre. O sea, de las mejores conferencias que yo. Sí. Y de verdad creo y puedo decir hasta la fecha que ha sido la mejor en la que yo. O sea, me gustó mucho. Lo que sí es que como yo mi enfoque es en no convencionales, Ajá. la conferencia de la AZB sí tiene, digamos, Mucho. pláticas de no convencionales, Ajá. pero la mayoría es de animales de zoológico, ¿no? Así es. Entonces, la verdad es que a pesar de eso, yo fascinada, me encantó. El trato con los doctores, conocí por ejemplo al doctor Sam Rivera, que obviamente ya lo había leído en algunos artículos y así, una persona súper buena onda, o sea, el doctor Nevares también lo conocí, bueno, pues te podría mencionar un buen de personas que digo, wow, en mi vida me iba a pensar Sí. Eric que podía Muller, ¿no? conocerlos, Andaba por así, ahí. o sea, sí, justo, o sea, y no, o sea, este, de que pues vámonos acá, o siéntate a tal charla, o Ujú. vamos a comer acá, no sé, o sea, ya, tú cuando los ves como, o sea, de verdad como, obviamente son unos rockstars en lo que hacen, Ajá. pero en ese momento tú los ves así como de, ay, el doctor, ¿no? Pero ya en ese momento te das cuenta que son una persona normal. No sé Sí. si te pasó de que, Sí. o sea, es una persona simplemente Que que está está haciendo donde su está trabajo, ¿no? porque, Ajá. exactamente, porque le echó ganas, Ajá. porque pues, todo lo que le costó, pero pues sigue siendo una persona que si tú entablas conversación, obviamente, pues va a estar ahí y te va a dar consejos y te va a Ujú. coachar de lo que tú le preguntes, ¿no? Sí, Entonces, claro. en general, la conferencia me gustó muchísimo, ha sido de las mejores, y pues ya después de que presenté mi tema, pues ya, desafío superado y ya los demás días fueron puras pláticas Ujú. y hay un día en la que nos llevan al zoológico, en Ujú. este caso nos llevaron al zoológico de Houston y también instalaciones impresionantes, o sea, muy bonito el zoológico, me gustó mucho y pues ahí también me la pasé muy bien y conociendo también a doctores que trabajan ahí en el mismo zoológico, ¿no? Entonces, en general, como tú bien dices, o sea, es como al principio quizá con un poco de incertidumbre sometes tus documentos, Ujú. pero vale la pena, ¿no? O sea, vale completamente la pena y si hay colegas aquí en México que me están escuchando y que se desarrollan en esta área, no teman en someter sus papeles porque va a suceder. Y así me pasó a mí, entonces, Ujú. como tú dices, o sea, más bien es como eso que te da, pero me la pasé muy bien. Sí, se la pasa uno muy bien en esas conferencias. Y bueno, no sé si te pasó esta cosa de que, bueno, no sé en qué lugar expusiste, o sea, qué turno te tocó, pero me acuerdo que cuando yo fui estaba uno de los doctores del Gorilla Project y entonces él Ujú. fue antes que yo hablar, entonces su plática así súper a los gorilas y hacemos esto y luego yo así con mi plática de zoológico, ¿no? Pero a final de cuentas son trabajos diferentes y a nosotros nos llama la atención eso y a ellos Ujú. les llama la atención, ay, mira, ellos trabajan en estas circunstancias controladas, qué padre, ¿no? Y uno dice, ay, no, ellos trabajan con gorilas y ahí tienen que andarse sorteando estas cosas y sale, ¿no? Pero al ver como lo opuesto, o no sé si llamarlo así, pero
todo tiene como su chiste, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Oye, y luego entonces, eso fue el año pasado. Este Sí. año te aventaste, bueno, no sé si también fue beca o esa ya fue por tus recursos, pero estuviste en ExoticCon 2023, que bueno, es la convención anual de las asociaciones de pequeños mamíferos, de aves y de reptiles de Estados Unidos, ¿no? Cuéntanos ahí cómo fue, me imagino que ya fue como, pues ya estuve en la AZB, ahora quiero ir a esta, porque como decías, ¿no? La cuestión de AZB es más de zoológico, pero Exoticon sí es más en esta cuestión de mascotas no convencionales, ¿no? Sí, y creo que es un buen punto porque justamente cuando tú ganas el premio Burra Fowler, aparte de todo lo que conlleva, te dan apoyo para ir al Congreso. Uh-huh. En este caso, en Exoticon, sí fue por mi cuenta, o sea, no hubo como becas ni nada. Se pagó el Congreso, los viajes, el avión, todo. Pero justo, o sea, al final yo también el Exoticón yo veía que mis compañeros de residencia o de internado habían presentado en ese congreso y de hecho pues también era como una, estaría súper padre presentar ahí, ¿no? O Uh-huh. sea, y pensándolo solo como algo que podría ocurrir, ¿no? Pero en este caso, yo, por ejemplo, presenté un trabajo que justamente envié papeles para presentar mi manuscrito y que fuera considerado para poder presentarse ahí. Entonces, igual, la misma situación, o sea, al principio lo sometes así como de que hasta te da cositas porque no sé, como ahí sí es, en este congreso básicamente están todos los personajes que se dedican a no convencionales, pues en todo el mundo Uh-huh. prácticamente, o sea, el doctor Di Girolamo, el doctor Soltan, este, el doctor Brian Spear, o sea, muchísimos, muchísimos, ¿no? Entonces, básicamente sometí mi artículo y afortunadamente me aceptaron mi manuscrito para poderlo presentar. Entonces, yo me enteré de Exoticon, por eso por mis compañeros que ya habían presentado y ya de repente, pues ahí vagando en Instagram de las asociaciones vi que ya estaba abierta la convocatoria y fue cuando decidí que lo iba a presentar. Sí, 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 bueno, ese, de hecho, bueno, yo tuve la fortuna de que cuando fui a la ZB, ese, coincidieron, ¿no? Entonces podías como estar ahí, ¿no? Entonces también me tocó eso. Y bueno, mencionas que mandaste un trabajo, ¿de qué fue, de qué, o sea, de qué trataba tu trabajo y en qué presentación fue exposición, bueno, o qué formato fue el que expusiste? Sí, mi trabajo es sobre la evaluación de dos dispositivos de ácido úrico. Ujú. Es como dos dispositivos de glucosa, o sea, similares, son pequeños, pero estos dispositivos evalúan ácido úrico. Entonces, francamente, mi trabajo fue básicamente o responder la pregunta de que si estos dispositivos podrían usarse durante consulta y que fueran realmente un método eficaz y fidedigno como para saber si la concentración de ácido úrico de esa tortuga en particular, ¿no? Ujú. Entonces se evaluaron dos dispositivos para ver si contra el gol estándar, que es la bioquímica, en este caso la medición de este analito en particular, tenía una correlación directa de los valores, ¿no? Entonces de eso se trató mi trabajo. Básicamente en descubrimos que pues estos dispositivos no se pueden usar de manera indiscriminada para evaluar ácido úrico porque no funcionan en el 90% de los casos. Ujú. Un dispositivo lo sobreestima y el otro lo subestima. Entonces, Ok. al día de hoy, básicamente la mejor manera de detectar ácido úrico en una tortuga de esa especie sigue siendo la bioquímica. Entonces, pues como yo digo, o sea, no hay resultados malos. De Ujú. hecho, es un resultado muy bueno porque sabemos que
que ese dispositivo, y si una persona de otro lugar del mundo lo lee, pues sabe que pues no, al final de cuentas no va a resultar, o sea, no va a tener unas lecturas apropiadas, ¿no? Y además que es caro, o sea, el comprar dispositivo de las tiradas es caro, entonces pues la verdad intentar hacerlo gastando dinero que se puede destinar a otras cosas para el paciente, creo que es lo mejor. Sí, estos dispositivos eran de uso veterinario o eran de uso humano. Son de uso humano. Ah, ok. Sí, bueno, nada más igual como para poner ahí en contexto un poquito, supongo, bueno, no sé, ya me dirás, era como obviamente ver si funcionaban, pero porque mandas la química sanguínea y tarda a lo mejor 2, 3 días y con el dispositivo pues podrás tener la lectura inmediata, ¿no? Sí, claro, o sea, al final es como hacer la lectura en el consultorio porque sabemos que vas a tener las mediciones en menos de un minuto, Ujú. solo con tomar una muestra mínima de sangre, que es una gota, y que básicamente las puedes hacer las repeticiones que quieras, ¿no? O sea, Ujú. entonces el dispositivo, que ahora es dispositivos point of care, que ya se menciona así, Ujú. tiene muchas ventajas, o sea, hubiera sido fabuloso que funcionara porque es algo que podrías hacer en tu clínica, ¿no? Ajá. Pero pues sí, sí, en este caso, pues no, o cuando menos en esta especie no, pero da la pauta justamente como para poder hacerlo en otras especies de reptiles Ujú. y en especies de aves también. O sea, creo que a lo mejor este estudio fue un estudio piloto, pero creo que sí tendría gran importancia el hacerlo en otras especies, ¿no? Y en otras condiciones también. Ya, sí, sí, muy, muy importante esto que dices, ¿no? Y lo que decías hace rato, ¿no? Que a final de cuentas no es un resultado malo, ¿no? Es más bien te abre esa posibilidad de que para esa especie en particular, pues no funciona, ¿no? Habrá que ver para otras y lo que dices, no hacer como el gasto. Ujú. Y en general, ¿cuál era qué te decían las personas? Dices que pues estaban los rockstars de la cuestión de no convencionales. ¿Qué opiniones tenían? ¿Qué te mencionaban? Y bueno, ¿cómo era la convivencia en general? Bueno, ya platicabas un poquito hace rato, pero ya en esta parte donde ya son eh, personas que a lo mejor trabajan más en lugares más pequeños, que no es un zoológico, por así decirlo, ¿cómo era también la convivencia ahí con ellos? Sí, yo presenté mi trabajo en modalidad cartel. Ujú. Y justamente muchos doctores se acercaban a ver mi trabajo y les explicaba todo, o sea, la metodología, o sea, todo lo que se hizo, cuáles eran los fundamentos del mismo. Y fíjate que fue muy curioso porque a muchos les gustó mi trabajo, o sea, creo que algunas personas incluso me decían, es que yo ni siquiera sabía que existían estos dispositivos, o Ujú. sea, yo ni siquiera ni los conocía y yo les comentaba, o sea, eso en la farmacia lo puedes comprar. En Estados Unidos, en México no, Ajá. pero en Estados Unidos en la farmacia puedes tener acceso justamente porque se venden para personas que tienen gotas. Ajá. Entonces, ellos decían, ok, o sea, todos me decían, o sea, es súper bueno saber que nos funcionan, o sea, y era altamente probable que si yo conocía dispositivos, yo lo hubiera querido usar, o Ujú. sea, para probar, ¿no? Entonces, justamente me decían y me dejó mucho eso de que les gustó mucho mi trabajo, ya cuando fue el comité evaluador a, a presentarles mi trabajo, no se va a olvidar la presidenta de la Asociación de Pequeños Mamíferos. Me dijo, sabes que este trabajo es sumamente interesante, yo creo que valía la pena que lo continuaras y que hicieras esto que me comentas de a lo mejor probar en otras especies, otras condiciones, etcétera, pero es muy valioso que tú lo estés presentando aquí en este congreso porque no todo el mundo se anima a hacerlo Ujú. y mucho menos a hacerme como tal esta explicación de 5 o 7 minutos que tú me diste en otro idioma, ¿no? Ajá. Y cuando me dijo eso me quedé así como de, ay, mi lagrimita así de, gracias.
porque sí, o sea, yo estaba, aparte de lo que yo sabía que conllevaba una gran responsabilidad para mí representar a México, a mi universidad, a los de la especialidad, yo sabía que pues tenía que hacer un buen desempeño porque al final estaba representando yo me puse así mi chalequito, ¿no? Estaba representando a lo que hacemos acá, ¿no? Entonces ya cuando ella me dijo eso, yo dije, no, pues, o sea, lo aprecio mucho, la verdad sus palabras me animan bastante, entonces dije, pues entonces básicamente era puro miedo, o sea, puro miedo de lo que a lo mejor pudo haber pasado, a lo mejor que alguien me preguntara algo que me quedara así como de, ok, no lo sé, pero la verdad es que todos los que se me acercaban eran como de, está súper padre, a lo mejor le puedes decir así o hazle así, pero me encantó tu trabajo, o sea, nunca, nunca, nunca nadie me dio un comentario malo, más bien eran comentarios como que sumaban y de hecho regresé aquí a México con varias ideas para poderlo trabajar. Entonces, pues la experiencia presentándolo fue muy buena. Incluso varios doctores me comentaban que hubiera sido bueno que lo presentara como conferencia. Entonces yo dije, bueno, pues sí, tal vez sí, creo que hubiera sido lo mejor. Pero yo creo que ya en algún futuro, si vuelvo a hacer algún proyecto asociado a estos dispositivos, probablemente así será. Ojalá sí. Y bueno, en general ya con todos los doctores que pues obviamente admiro mucho, muy buenas personas también, o sea, tuve la oportunidad de platicar con el doctor Nicola Di Girolamo, por ejemplo, que ya lo conocía realmente porque él vino a dar unas ponencias aquí a México hace unos 5 años. Y sí, muy curioso porque sí se acordaba de mí. Eso se me hizo bastante curioso porque ya tiene mucho tiempo, o sea, tampoco lo iba a culpar de que no se acordara, pero pero sí, o sea, me dijo, sí, y de hecho él solito me dijo, o sea, me acuerdo porque tú sometiste también tu manuscrito, que no sé qué, y me dijo, ¿cómo vas? Y yo, pues ahí voy. Y me dijo, mándamelo para ver qué podemos hacer, vemos si lo metemos no sé, a que de la misma revista o el mismo journal donde él es editor, se pueda como pagar los servicios de análisis estadístico, de traducción o algo, ¿no? O sea, como que él me daba como estas pautas para que no lo dejara, ¿no? Y yo así como de, muchas gracias, o sea, la verdad, creo que básicamente de todos ellos me llevo pues todas esas palabras de apoyo que me dieron de que no lo deje y que a lo mejor si es en dado caso de que lo someto y pues no llega al final de publicación, ¿qué se puede hacer? O sea, más cosas, no, a lo mejor meterlo como una comunicación o algo así, ¿no? O sea, pero que no lo dejara así en vano, ¿no? Entonces, esa fue mi experiencia, la verdad no tuve ninguna mala experiencia, todos muy buenos, muy atentos también y apoyándome. Por ejemplo, también conocí a una doctora que ella acaba de terminar su residencia en la Universidad de Daly, Mariana, saluditos. No, y ella, la verdad es que, en mi respeto, o sea, todo lo que es de diseño de artículos, de que hazle así, hazle acá, o sea, no, me impresionó bastante, incluso ella también me apoyó mucho con mi presentación, y yo creo que pues eso me llevo, que me la pasé muy bien con ellos, muy buenas personas, y que justamente me relacioné con ellos, o sea, también a lo que vas a los congresos es que te conozcan, platicar con las personas, o sea, sí presento muy bonito y todo, pero han salido oportunidades de solo presentarte con un doctor y decirle yo trabajo aquí y hago esto, me encantaría ir a su clínica, y eso también es lo importante de los congresos porque puedes sacar muchas oportunidades de ahí. Sí, 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 es parte de, ¿no? O sea, sí, las presentaciones, el conocimiento que se puede adquirir, pero también esto que dices, ¿no? Todas las conexiones, las colaboraciones que salen
generalmente de estos lugares, ¿no? Y entonces ahí radica la importancia de, pues de intentar ir a estos otros congresos donde, bueno, si bien acá en México tenemos algunos congresos internacionales, pues bueno, no está de más ir a estos congresos que aparte, ambos, el de la AZB y Exotic.com, son meramente muy científicos, ¿no? O sea, son congresos científicos y bueno, no digo que los de acá de México no tengan su parte científica, pero también tienen una gran parte comercial, ¿no? Que bueno, no está mal pues, pero es de donde pues se traen a todos estos otros ponentes, ¿no? Pero también eso es lo que, como decías, ¿no? Buenas experiencias, buenos congresos que no te imaginabas por el nivel incluso que a veces tienes Ajá. en las pláticas, ¿no? Sí, claro. No, y incluso, como, o sea, básicamente es eso, el nivel de plática, o sea, prácticamente, si ustedes se van a dar cuenta si van, son artículos así como saliditos como pan caliente, o sea, literalmente puede que este artículo está en proceso, este artículo se publicó hace una semana, o sea, esa información nuevecita, ¿no? Entonces eso también es como algo importante de asistir a esos congresos porque pues ya es como de, ok, no sabía que tal medicamento a lo mejor no funcionaba o funcionaba en tales situaciones, ¿no? Ujú. Entonces eso también estuvo padre. Sí. Oye, bueno, ya platicábamos al principio, ¿no? Pero me imagino que, o bueno, no sé, ¿te imaginabas ir a estos dos congresos y en lapsos de periodos tan cortos? ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo se siente la Paulina niña que está dentro, que algún día a lo mejor soñó que bueno, a lo mejor ni se lo imaginaba o sí soñó con estar en estos lugares? No, 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 nunca. Y de hecho, sí fue muy curioso, o sea, creo que también el Congreso de la AZB me abrió mucho mi mentalidad como de que, ok, ya que saliste del capullito acá, Ujú. ahora te toca así de sal y conoce y haz, ¿no? O sea, como que creo que ese congreso sí me abrió los ojos en muchos sentidos y es por eso que en ese momento dije, ¿y por qué no he presentado mi trabajo? O sea, ¿por qué no lo he hecho, no? O sea, porque yo veía a mis compañeros de ahí del scholarship que también que ganaron el premio y decía, bueno, o sea, ellos han publicado ya algunos reportes de caso o algunas cuestiones súper importantes que pasan justamente en su país con ciertos animales. Ujú. Y yo dije, ay, ¿por qué yo no lo he hecho? O sea, neta me quedé como con esa espinita de que, pues, que estoy esperando, ¿no? Y ya justamente como los dos congresos son muy cercanos en cuanto a Ujú. meses, uno pues es en agosto y el otro es en septiembre, ahí sí me tocó la decisión de decir, ok, ¿dónde lo voy a someter, no? O sea, ¿voy a ZB o voy a Exoticón? Y en este caso decidí Exoticón porque, uno, jamás había ido en mi vida. Dos, yo ya tenía experiencia previa con mis compañeros que les había ido muy bien y que yo dije, o sea, desde que los vi dije, es que yo quiero hacer eso, o sea, yo quiero poder presentar también mis trabajos, que pues en este momento puedo mencionar a la doctora Laura nuevamente y a la doctora Daphne, que son las que había yo visto que habían presentado en Exoticón, y pues obviamente pues, yo sentí un orgullo tremendo, una admiración tremenda y dije, pues bueno, va. Entonces, básicamente fue por eso que fue casi de que el año pasado AZB y ahorita Exoticón, porque sí, o sea, justamente fue de que pues lo tengo que someter ya, ¿no? Eh, entonces, por eso me animé, o sea, agradezco mucho ese congreso, por esos motivos. No, jamás me hubiera imaginado estar ahí, o sea, y justamente en ese momento que yo estaba presentando, no pude dilucidar la magnitud de lo que estaba haciendo, porque muchos de mis amigos, el doctor Julián, saluditos, que lo quiero mucho, me decían, no manches, o sea, ya estás presentando aquí, que no sé qué, y yo así como de, o sea, como que no me la creía, o sea, de hecho, hasta cierto momento, todavía es como de, ok, ¿de verdad pasó?
Porque, o sea, las personas que nos dedicamos a esto de fauna silvestre y no convencionales, pues conocemos de exótico, ¿no? Sabemos qué es, ¿no? Ujú. Entonces, pues no, jamás me hubiera imaginado y la verdad es que en este momento sí me siento muy contenta, muy feliz, o sea, eh, de poder justamente pues dejar detrás como esa vocecita en tu cabeza que te dice, no, a lo mejor no, o a lo mejor no es tan bueno como para presentar, o a lo mejor no, o sea, entonces, la verdad es que me siento muy contenta y no, Paulina de chiquita jamás se hubiera imaginado y menos estando en esos dos congresos, pero nunca, y afortunadamente ahorita se logró y me siento muy afortunada, la verdad, muy afortunada de haber tenido esa oportunidad y pues es un privilegio presentar en esos dos congresos. Ah, muy bien, muy bien. Pues bueno, primero, felicidades por estos dos logros y segundo, pues te agradezco que hayas tenido el tiempo, que te hayas dado el tiempo para estar aquí en el podcast. Y bueno, ya para ir cerrando, algún consejo especialmente para todos aquellas, bueno, en este caso, y todos aquellos también, a todas aquellas veterinarias o veterinarios que ahorita están iniciando la carrera, media carrera, que se dieron de baja temporal y están intentando regresar, o aquellos que ya están ahorita en décimo, bueno, ahorita es noveno, y que están ya con un pie afuera y están, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué consejo le podrías dar a estos alumnos? Pues yo les diría que genera miedo, a veces es aterrador pensar en eso, pero aunque les dé miedo, háganlo, o sea, háganlo, salgan de su zona de confort, inténtenlo, si no es la primera vez, inténtenlo 2, 3 veces. Yo siempre he creído que el que es perseverante siempre va a alcanzar, o sea, puede ser que seas una persona muy inteligente y muy lista, pero si no lo trabajas, las cosas pues no suceden, ¿no? Entonces, el que está ahí duro y dale, está trabajando en eso constantemente, pues va a llegar a su meta a mediano o largo plazo, o sea, pero va a pasar. Entonces yo lo que les diría básicamente es que no lo dejen, si tienen como tal este sueño de dedicarse a esta área y hacer este tipo de cosas, háganlo, presenten, sométanlo, estudien, si quieren hacer alguna práctica profesional o algo que les llame la atención en fauna silvestre, les recomiendo que se vayan a algún lugar donde haya un especialista que los pueda apoyar y instruir de cómo es esta área de la medicina, ¿no? Que a final de cuentas en esta área nunca se deja de estudiar, siempre somos estudiantes, o sea, es un área en la que siempre va a ser así. Entonces, yo creo que básicamente que aquella persona que tiene como todavía ese gusto o ese anhelo de hacerlo, pues lo va a lograr siempre y cuando pues esté como no quitando el dedo del renglón. Entonces yo sé que es frustrante, yo sé que a veces, porque me ha pasado que es frustrante, a veces es muy triste ciertas situaciones, a veces te desanimas, o sea, pero mira, como dicen, una lloradita y a seguir bien. Entonces, pues eso, yo les diría que no lo dejen, en cualquier cosa que yo les pueda apoyar, ya saben, aquí el doctor ya comentó como dónde me pueden encontrar, yo con todo gusto les puedo asesorar en lo que necesiten, pero básicamente es que lo hagan, con miedo, pero que lo hagan. Así es, ¿no? Que no lo dejen pasar. Y bueno, pues bueno, Sí, ahorita mencionabas, igual, vuélvenos a mencionar las redes sociales donde pues si alguien de en Querétaro o algún lugar cercano quiere hacer como algún tipo de práctica o acercarse, ¿dónde te pueden contactar? claro, sí, muchas gracias. Pues básicamente nos pueden encontrar en Instagram en Marisma Exóticos, está como Hospital Marisma Bet. En Facebook también está como Hospital Marisma Bet y en TikTok para que nos vayan a seguir. Y pues mi Instagram personal es Paulina Costa, así nada más.
y ya con todo gusto nos podemos poner en contacto, pero esas son mis redes sociales para que ustedes vean lo que hacemos día a día, en qué nos enfocamos, y también si ustedes quisieran en algún punto hacer algunas prácticas profesionales, voluntariado, estancias, con todo gusto. Muy bien, pues de nuevo te agradezco Paulina, muchas gracias y bueno, espero que muchos se sientan, ¿cómo se dice?, influenciados o motivados por la experiencia que has tenido, ¿no? Y bueno, a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven, recuerden que nos pueden escuchar por Spotify, nos pueden escuchar, bueno, nos pueden ver y escuchar a través de YouTube. Aquí abajo van a estar apareciendo los lugares. Y bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Conversaciones Veterinarias, en Facebook como Conversaciones Veterinarias Podcast y en TikTok como Conversaciones Vet. Y bueno, no se olviden de seguir el canal y darle pues todo eso que dicen, suscribirse y todo, ¿no? Para estar al pendiente de más pláticas como esta. Y bueno, pues nos despedimos, que estés muy bien, Paulina. Adiós. Igualmente, mucho gusto. Gracias, doctor. Adiós.